que si tú bebes agua con una matancera 9 días seguidos, te vas a ir a casar. Pero el problema fue que ayer, o sea, me subió mucho la presión después de ir a Varadero. Al parecer ya no puedo tomarme ni tan siquiera una cerveza. Abajo al parecer tienen un restaurante, una cafetería, algo así. ¿Pican o no pican? No, bichito, sí, pica bastante. ¿Y qué se pesca aquí más o menos? ¿Qué tipo de pez? Mojarrita, viajita. Llegó el momento de conocer el casco histórico de la ciudad de Matanzas. Me han dicho que es hermoso, que tiene muchísimos lugares de interés para poder visitar, conocer, saber cómo están en la actualidad. Y bueno, ustedes saben que una de las características aquí de mi canal es conocer a fondo bien los lugares, qué cosas venden, los precios que tienen, cómo se desarrolla la vida. Y en este caso, que es el centro histórico de la ciudad de Matanzas, digamos el lugar más concurrido que tiene toda la ciudad, me va a resultar súper interesante saber todas estas características. Matanzas es conocida popularmente como la ciudad de los puentes. Y esta definición le pega, pero que vamos. Imagínense ustedes que la atraviesan dos ríos y se hacía prácticamente imposible poder circular, o sea, tener carreteras estables a través de lo largo de la ciudad, y por lo tanto se construyeron desde sus inicios diferentes puentes para poder transitarla mediante vehículos, coches, carricoches y bueno, todos los medios de transporte que han ido evolucionando a través de las épocas. Esta es una de las características más importantes y bueno, por las que más se conoce a Matanzas. Pero máquinas, hay una cosa muy interesante y es que los amigos... No, espérate, yo iba a eso, y es que los amigos del canal siempre me están preguntando, pero Fran, deja que Claudia hable. Yo digo, caballero, yo la trato de sacar en todos los videos. Lo que pasa es que a veces yo me pongo pesada porque le digo, no, sale tú en tus videos tú solo y yo salgo en los míos yo sola, o sea, para tener a las personas despistadas, como se dice. ¿Qué te está pareciendo hasta ahora Matanzas? Me ha encantado, de verdad, me gusta muchísimo, 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 hasta incluso para vivir. Sí, ¿verdad? O sea, parece una ciudad bastante tranquila. Ya habría que preguntarle a algún matancero, o sea, cómo sería vivir aquí en Matanzas, qué tan fácil, qué tan difícil, qué tan complicado, qué ventajas tiene vivir o no vivir en Matanzas. Pero si usted es una persona que sabe apreciar las bellezas naturales, o sea, Matanzas es una ciudad que lo que te está regalando es increíble. El hecho de tener el mar así. Y que tiene dos ríos que la atraviesan y de fondo unas montañas, o sea, ¿qué más tú puedes pedir? A ver. Súper lindo está eso. Tienes un valle, que es el valle famoso de Yumurí. O sea, mi hermano, es que te están regalando unos paisajes increíbles, la verdad. Y lo vamos a ver más adelante en el video, pero la ciudad pinta súper limpia, súper limpia. No sentimos esa bulla que se puede escuchar en otros lugares, o sea, al parecer la gente son bastante educadas, increíble, la verdad. Vamos a seguir avanzando para ver qué más podemos encontrarnos por ahí. Esta de aquí es la zona del viaducto. Al parecer tiene algo que tiene que ver con las aguas aquí de la ciudad de Matanzas, entonces se le conoce popularmente como el viaducto. La verdad es un sistema de carretera bastante interesante, o sea, viene la calle, completica la avenida que bordea todo el puerto, aquí llega el final de esa avenida y los carros que parquean por acá, o sea, esas personas que ustedes están viendo ahí en el fondo son personas que prácticamente quieren ir para Varadero. Varadero, Santa Marta, Cárdenas, todas esas zonas de aquí de la provincia de Matanzas, los carros particulares se pueden coger un taxi ahí en esa área de por acá, o si no, en esta parada que es el techito azul ese que estamos viendo ahí, es una parada de ómnibus. Los ómnibus también ofertan viajes. Ayer nosotros cuando fuimos a ir a Varadero, el viaje nos costó 8 pesos por persona, o sea, menos de 20 pesos cubanos, prácticamente. Al cambio, como está el dólar en la calle, nos costó como 20, 25 centavos dólares, o sea, súper barato. Te llevan ahí hasta la entrada de Varadero y ya de ahí para allá toda la aventura que ustedes vieron en mi canal, que les voy a estar dejando el video por aquí arriba, y en el canal de Claudia, que también les voy a estar dejando el video en una tarjeta por acá, ¿ya? Entonces, en esta parada pueden coger los ómnibus, los buses o las guaguas, como también se le conoce aquí en Cuba, y allí los autos particulares que van para allá, para Varadero, Cárdenas, Santa Marta, toda esa zona de Matanzas. Aquí de frente, familia, estamos viendo este súper mural hecho con losas y bueno, ya dibujadas luego con algún material que pinta, porque la verdad está súper interesante. También en el piso le hicieron esa pequeña construcción, fíjense ustedes que son losas, ya luego la pintura será una pintura bastante interesante y buena, ¿no? Porque, o sea, para que pinte losa, es el mapa de Matanzas. ¡Oh, sí! Mira, Claudia se dio cuenta.
Claudia se dio cuenta, mira, o sea, oh, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Mira. O sea, una punta, la otra entrada de Matanzas, por ahí. O sea, nosotros deberíamos estar aquí, ¿no? Más o menos nosotros estamos aquí, que es el área esta de aquí del mural. Fíjense ustedes. Qué elegante, qué lindo. O sea, la verdad me gustó mucho, ¿ok? Me gusta mucho. Estoy seguro que por aquí pintan algunas características que pueda tener la ciudad, algunas leyendas, algunas historias. Vamos a leer una de ellas aquí, a ver, dice: Cantarcillo del pompón de agua exquisita, 9 días tú no bebas con una matancerita, porque si del agua pruebas, boda tú harás en la ermita. Ay, 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 ay. Claudia, escucha esta historia. Dice por aquí este mural que si tú bebes agua con una matancera 9 días seguidos, te vas a ir a casar. ¿Qué tú crees esto? O sea, se parece mucho a la leyenda esa de Camagüey que dice que si bebes agua de Tinajón, se regresas a la ciudad, una cosa esa, ¿no? Bueno, aquí dice que no puedes beber agua con 9 días con una matancera porque vas y te casas. Esto tiene que ser algo jocoso, una leyenda que, o sea, de los años atrás, que básicamente quiere decir que si tú logras conversar, ¿no? Tener alguna relación amorosa con una matancera, o sea, te quedas aquí en la ciudad. Esto haciendo alusión, por supuesto, no, supongo yo, a que las matanceras sean mujeres hermosas. Bueno, yo digo que todas las mujeres son hermosas y las cubanas más todavía, ¿ves? Un poco de chauvinismo ahí para el video, pero a ver, uno tiene que defender la nacionalidad cubana. Me resulta súper interesante, súper curioso este mural. Está muy bien concebido, muy bien hecho. Fíjense ustedes. Es increíble, o sea, aquí tienen también pasajes de la historia de Cuba, leyendas, no sé, como esta sirena que hay por acá, historias de aquí. ¿Tú sabes qué es lo que más me gusta, Claudia, de estos viajes así? Que nosotros nunca hemos ido a los lugares, o sea, Matanza nunca la hemos conocido. Entonces estamos como que descubriendo todo, o sea, sin un guía. Hoy yo había quedado con una amistad mía, o sea, un seguidor del canal, de las redes sociales nuestras, de nuestro contenido. Pero el problema fue que ayer, o sea, me subió mucho la presión después de ir a Varadero. Al parecer ya no puedo tomarme ni tan siquiera una cerveza. En fin, me enfermé muy mal, me quedé dormido. El sueño pudo más que yo y como a las 8 de la noche ya estaba rendido en la cama. Y no pude cuadrar bien con él. Si eso, después lo podrán ver por aquí en uno de los videos, porque él me dijo que quería venir. Lo que yo me le escapé solo y estoy descubriendo la ciudad sin él. O sea, él es un nativo aquí de Matanza, ¿no? Y conoce mucho más que yo. Pero bueno, esta parte de la aventura, sin que nadie me diga, no, esto es aquello, esto es lo otro, me gusta muchísimo porque puedo descubrir yo solo y perderme por la ciudad, que es lo mejor. Oiga, aquí de frente tengo el Café Atenas. También Matanza es conocida como la Atenas de Cuba. El suelo es también de estos pequeños adoquines. Ya esto viene siendo una parte muy céntrica de la ciudad de Matanzas. Fíjense ustedes. Luego tenemos este edificio de aquí, que es el Museo Provincial de Matanzas. Estoy seguro que, bueno, esconde varios pasajes de la historia aquí de la ciudad y tal. Fíjense ustedes qué lindo, con la bandera cubana ahí tendida. Y por si usted anda como yo perdido por la ciudad, sea es primera vez que viene, no conoce, no anda con un guía, fíjese usted, tiene aquí un mapa informativo que te va diciendo, o sea, más o menos las calles y los lugares por donde usted puede visitar. Luego tenemos aquí este súper edificio amarillo que es el famosísimo Teatro Sausto de Matanza. Le estoy diciendo que es súper famoso porque aquí es donde se acogen las principales actuaciones, obras de teatro. Ya está súper cuidado, súper lindo. Está en una zona de Matanza súper que pintoresca. Fíjense ustedes aquí qué bonitos están todos los edificios estos que rodean. Hermoso, la verdad, el Teatro Sausto de Matanza. Un ícono aquí dentro de la ciudad y dentro de Cuba, se los digo de corazón. Fíjense que aquí tienen estas otras mesitas que usted puede venir, sentarse, consumir algo. Ahora aprovechando de que el sol está un poco escondido por las nubes, o sea, sería una buena oportunidad para sentarte aquí y consumir algo. Se venden piña colada. ¿Vamos a pedir algo, Claudia? ¿Una piña colada, algo así? Vamos a sentarnos aquí a pedir algo, dale. Bueno, Claudia me dice que está viendo el menú y que los tragos están bastante baraticos. ¿Vamos a tomar una piña colada? Sí, por favor, 2 piñas coladas. Sí, alcohol. Sí, es muy temprano y ayer me dolía la cabeza, ustedes saben. Entonces nos pedimos 2 piñas coladas, tienen un precio de 45 pesos si te la tomas sin alcohol.
y 75 pesos cubanos si te la tomas con alcohol. O sea, al cambio del dólar, con alcohol cuesta $1, sin alcohol cuesta 80 centavos dólar. Por una piña colada. Estupendo. Oye, ya llegó ya la piña colada, miren esto. Tiene buena pinta, vamos a probar esto aquí. Qué rico, qué saborcito de coco más rico. La leche de coco, no, delicia. Claudia, tienes que probar esto, ¿viste? Oh, qué rica está. Voy a disfrutar esto. Claudia, ¿qué te pareció la piña colada esa que nos tomamos ahí? Primero, riquísima. Era con leche de coco, así un saborcito súper rico. Y lo segundo, que está barato en comparación con los otros precios de negocios particulares, pues este está súper bueno. En ningún lugar tú te encuentras una piña colada a 45 pesos. En ningún lugar de Cuba. Ya eso es un fósil ya. No, eso es ahí nada más, digo yo. La verdad, súper barata, súper buena. No, La calidad aceptable, el trato igual. Eso era de Artex. Tanto Artex como Palmares han mantenido los precios que tenían desde que empezaron. Igual que nos pasó cuando fuimos al Hotel Camagüey. Ajá, sí. El Hotel Camagüey, ¿verdad que sí? Fue, o sea, ese lugar, ese video también se lo voy a estar dejando por aquí arriba para que lo vean. O sea, súper los precios, me parece genial, la verdad. Ahora vamos caminando rumbo a la Plaza de la Libertad aquí de Matanzas. Que estoy convencido que es uno de los lugares más transitados y públicos que tiene esta ciudad. Y caminando rumbo a la plaza que les decía, nos encontramos aquí con el parque de la catedral. La catedral es esta que ustedes están viendo aquí. Y bueno, este es el pequeño parque que tenemos por acá, a un costado de la catedral. Esto, por supuesto, para prestar servicios religiosos y eso. Y está súper bella, súper. O sea, estos son lugares públicos, la gente viene aquí a conectarse. Aquí tenemos una oficina de Telsa bastante gigante. Así que supongo yo que esta zona de aquí tenga wifi. Nosotros vamos a ir recto por esta calle hacia allá, que es hasta donde está el famoso parque, que bueno, viene siendo como el parque central de aquí de Matanzas, o algo así por el estilo. Bueno, llegamos al Parque de la Libertad. Esto viene siendo como uno de los lugares más céntricos de aquí, de la ciudad de Matanzas. Estoy convencido que puede ser considerado como el parque central, porque está bastante céntrico, se los digo así, sin que me quede nada por dentro. Y a primera vista, las primeras impresiones, me resulta un lugar bastante cuidado, la verdad. O sea, aquí tienes los bancos, están súper que cuidados, se ve que están pintaditos. Tiene su cerquita para que las personas no vayan a pisar el césped. Aquí en Cuba no se acostumbra al césped utilizarlo en plan sentarme, como he visto en muchos videos de otros países como México, España, sobre todo en Europa, que se dedican a tomar el sol en los céspedes y hacen una especie de picnic. Bueno, aquí tomar el sol no lo recomiendo mucho porque el sol pica mucho, o sea, no es el sol europeo que no molesta, el de aquí sí molesta y es malo. O sea, tomarlo en grandes cantidades porque te puede dañar la piel, la verdad. Incluso eso lo recomiendan los doctores, de no exponerse mucho al sol. Fíjense ustedes, este es el famoso Parque de la Libertad con nuestro grandioso apóstol José Martí de fondo. Me resulta bastante hermoso, bastante bonito. O sea, tiene esta pequeña ruleta aquí en el medio. Aquí tiene el escudo de Cuba. Mira, ya está una ofrenda floral a José Martí. Esta estatua que debe significar como tal la libertad, ¿no? O sea, tenemos una mujer con el gorro que tiene el escudo, no sé si lo pueden notar ahí, ese gorro que tiene arriba el escudo, lo tiene esa mujer. Y bueno, está haciendo como que rompe unas cadenas y esto está haciendo una
representación, ¿no?, de la libertad, rompiendo las cadenas. Y bueno, ¿quién más para representar la libertad que José Martí? Un hombre que preparó la guerra necesaria, la del año 1895, para luchar contra el Imperio Español. Increíble, la verdad, me resulta un lugar bastante bonito, bastante tranquilo. O sea, por aquí tenemos una avenida muy transitada con carros, pero bueno, al parecer están volviendo a sembrar árboles. Hay algunos que están secos, como este de aquí, y este otro por acá que no debería llevar mucho tiempo sembrado. O sea, deberían sembrar un poco más de árboles, la verdad, para el tema del sol y eso. Y bueno, aquí también han puesto en este parque algunas fotografías. El artista se llama Gabriel Dávalos, o sea, bastante conocido aquí en Cuba. Y bueno, el parque está rodeado de fotografías. Fíjense por allá también cómo hay fotografías. Y bueno, como un parque al fin está rodeado de edificios súper importantes. Bueno, aquí tenemos una biblioteca que hace esquina. Tenemos una cremería, cafetería que se llama Cafetería Libertad, con un cartel que dice año 1861, al parecer desde ese entonces funcionaba. Este edificio blanco que ustedes están viendo por acá es el famoso Hotel Louvre. Este de aquí, al lado hay otro que parece que está en remodelación. Fíjense ustedes que no tiene ventanal ni nada y está cercado con estas cosas rojas aquí. Eso significa que está en remodelación. Y bueno, al lado del Hotel Louvre. Luego por acá tenemos en aquella esquina, que es este edificio verde, de ventanales verdes, que es el Teatro Velasco. Abajo al parecer tienen un restaurante, una cafetería, algo así. Resulta un lugar bastante tranquilo. Ya les digo, es como si fuese el parque central de aquí de Matanzas. Un lugar bastante bonito. Aparentemente lo están reparando algunos edificios que lo bordean. Tenemos ese que está al lado del Hotel Louvre. Y bueno, hay algunos otros que también he visto personas arreglando, remodelando y tal, en fin. Aquí comienza o termina, depende de donde usted venga, la famosa calle Narváez, que fue la que nos recomendaron mucho. Aquí a mi derecha tengo el río San Juan. Fíjense en estas aguas, qué tranquilas, qué pacíficas, madre mía. Y bueno, transparentes, porque estoy viendo el fondo del río ahí. Fíjense ustedes, por allá al fondo tienen unos puentes. Ya les dije que esta es la ciudad de los puentes, conocida, ¿no? Entre tantas cosas que se conoce de Matanzas, es la ciudad de los puentes. Fíjense ustedes, hay gente que vive aquí a la orilla del río y hicieron este pequeño paseo. O sea, el paseo comienza, como les expliqué, o termina aquí, donde están estos pequeños contenes. Hacia allá supongo que también continúe, pero bueno, el paseo comienza o termina. Fíjense ustedes por acá, viven personas, casas frente al río. Quiero que ahora mismo detengan el video y me digan en los comentarios si a ustedes les gustaría vivir aquí, frente al río. O sea, si ustedes se imaginan viviendo aquí, frente al río, despertarte en esa terracita, tomarte tu café, tu desayuno, mirando aquí al río San Juan, que es este que atraviesa Matanzas. Díganme ustedes por ahí, por favor, se los voy a pedir, si ustedes se imaginan viviendo en un lugar así, con el río de frente. Esto aquí se llama Cine de San Juan. Es una plaza cultural. Ahora mismo está cerrada, como ustedes pueden estar viendo. No sé, hoy nosotros cuando venimos a caminar esto aquí es domingo, alrededor de las 11 de la mañana, y al parecer no abre los domingos. Hay pececitos, en el río. Sí, como que no, hay pececitos en el río. Mira qué interesante. Ah, sí, mira cómo hay peces. O sea, al parecer tú puedes venir a pescar aquí, están estos señores ahí pescando. Bueno, a ver, tiene sus cosas sólidas, ¿no? Ahí veo unos muelles, un poco de piedra, pero esas cosas, a ver, los muelles no. Pero las piedras, es normal que un río tenga piedras. Bueno, veo, bueno, sí, hay una java por ahí, un poco por allá. Pero con respecto a otros ríos está bastante limpio, es lo que te quiero decir. No sé si haya tenido algún pasado oscuro este lugar de aquí, en plan muy contaminado y se arregló. No sé decirles la verdad, pero o sea, no parece estar tan contaminado. Desgraciadamente, o sea, el ser humano donde llega destruye, y si no se
se toma acción sobre estas cosas puede ser muy dañino, ¿no? O sea, para el ecosistema y eso, pero como tal no me parece un lugar contaminado o que tenga un problema grande de contaminación. Fíjense aquí este lugar de por acá, que tiene una especie así con un timón de barco y para sentarse, estoy seguro que tiene que ser bastante interesante venir aquí y compartir. La verdad no sé qué puedan ofertar porque está cerrado, supongo que sea comida criolla, comida tradicional, pero a esta hora está cerrado, ¿ya? Bueno, aquí también, como en todos lados de Cuba, ¿no? Te puedes encontrar estos edificios que están, o sea, en muy mal estado. Son edificios de construcción estilo colonial, ¿no? Eso ustedes aquí en la calle 97. No tiene techo. Y bueno, también tiene por aquí estas estatuas de algunos artistas. Según me dijeron, son obras de arte de cuando la Bienal llegó aquí a Matanzas hace ya como 2 años atrás y la dejaron para que adornara esta zona de por acá. ¿Pican o no pican? No, bueno, bichitos sí, pica bastante. ¿Y qué se pesca aquí más o menos? ¿Qué tipo de pez? Mojarrita, viajita. Claudia, hasta ahora, ¿qué te ha parecido lo que has visto aquí en Narváez? Hasta ahora muy bonito y limpio. Sobre todo limpio. Me gusta mucho llegar a un lugar y que esté limpio. Se los digo de corazón, me encanta. No sé si es que como yo vivo en La Habana, estoy acostumbrado a que La Habana no goce de esta limpieza en donde usted quiere que llegue. Porque a ver, hay lugares de La Habana que sí están limpios, pero hay otros lugares que aunque sean turísticos no lo están. Y entonces eso a mí me disgusta bastante. Y me encanta llegar a una provincia y que esté todo limpio, todo organizado. O sea, eso se agradece, la verdad. Sí, esta zona de aquí ya tiene un poco más de sombrita, algunos árboles aquí tapando, la verdad se agradece. Esto es una galería, taller, bar, se llama Gruta del San Juan y al parecer hay una exposición adentro, usted puede entrar, disfrutar del arte. Miren estas sombrillotas aquí que, joder, se agradece muchísimo. Este fue el bar donde entramos aquella noche, ¿eh, Claudia? Sí, fue este mismo. Fíjense, aquí hay un cartel que verifica lo que yo estaba comentando de la Bienal de La Habana, que parece que llegó aquí hasta Matanzas en el 2019 y bueno, muchas de estas esculturas se quedaron aquí en esta ciudad. Bueno, esa fue la calle Narváez. Son alrededor de las 10:30, 10:45 de la mañana, un día domingo. Hay muchas cafeterías que no están abiertas todavía, igual que muchos bares y restaurantes. Hay algunos que sí, otros que no. Pude ver que hay alrededor de 3, 4 discotecas que también abren de noche. Eso lo pude comprobar en el video que grabamos aquí de noche. Me gustó el lugar por varias cosas. O sea, para estar a esta hora del día, ¿no? Porque el sol es insoportable, la verdad. Pero para ver caer el atardecer, tomarte un coctelito ahí cayendo el atardecer, picar alguito, compartir en familia, lo veo bien. El lugar está bastante limpio, bastante tranquilo, bastante acogedor. Y frente al río, o sea, ese olorcito al río que a mí en lo particular me gusta. O sea, ya les digo, el río no creo que esté contaminado ni nada, en plan que no se puede estar aquí ni nada por el estilo. Pero sí me parece un lugar ideal para sentarte un poco a conversar por las tardes, compartir en uno de estos establecimientos y tal. Y bueno, familia, yo creo que esto va siendo todo por el video de hoy. Espero de corazón que les haya gustado. Me gustaría muchísimo que lo apoyen con un like, un comentario, que lo compartan por Facebook, porque costó muchísimo hacer este video, enseñárselo para ustedes y tal. Cuando vamos a venir a Matanzas, que os estuve comentando que es obligado regresar a esta ciudad, quisiera llegarme a otros lugares. Como tal, Matanzas de la provincia, quisiera llegarme a otros lugares como el pueblo de Santa Marta, como tal ir a Cárdenas. Tengo familia aquí en Matanzas, pero en otros municipios. Lo más probable es que vaya con mi papá un fin de semana por allá y se los enseñe. Estamos hablando de un municipio de campo, un lugar intrincado para que ustedes vean cómo es la vida por allá. Eso va a ser súper interesante, pero bueno, va a tener que suceder cuando mi papá coja vacaciones en su trabajo para que ustedes vean la travesía que vamos a hacer. Y si Claudia se atreve y me acompaña, sería ideal. Nada, como siempre les digo, si el video les gustó, por favor me regalen un like. Si son nuevos por el canal, por favor se suscriban, lo compartan y activen la campanita. Y hay muchos amigos que me preguntan, máquina, ¿cómo podemos ayudarte? Aparte de suscribiéndonos al canal, de compartiendo y dando like, bueno, te digo que lo puedes hacer uniéndote a la membresía del canal.
y de esa forma vas a estar colaborando muchísimo al crecimiento de nuestro canal y al apoyo monetario para poder seguir realizando todo este tipo de videos. Ahora sí, nos vemos en una siguiente aventura.